Hay historias que incomodan desde la primera frase, no porque sean falsas, sino porque son demasiado reales. Esta es una de ellas. Durante años se habló de ellos sin conocerlos. Se escribieron titulares, se llenaron foros, se gritaron opiniones desde la distancia. Pero antes del escándalo, antes de los juicios, antes de que el mundo los señalara, hubo dos chicos y una ausencia. Ana nació en un hogar que, al principio, parecía como cualquier otro. Una madre presente, un padre que estaba, pero no del todo. Cuando Ana todavía era un bebé, su padre se fue. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas que ella pudiera recordar. Simplemente, un día ya no estaba. Creció así, con preguntas que nunca se formularon en voz alta, con un apellido que no explicaba nada y con una historia incompleta que nadie parecía apurado por terminar. Su madre rehizo su vida. Ana fue al colegio, tuvo amigas, primeros amores, rutinas normales. Pero había algo que siempre flotaba en el aire, una sensación vaga, como cuando sabes que falta una pieza del rompecabezas, pero no sabes exactamente cuál. Nunca habló de un hermano, nunca lo pensó como una carencia. No era dolor, era curiosidad. Y la curiosidad, cuando madura, busca respuestas. Pasaron los años, Ana creció. Se convirtió en una joven independiente, con pareja, con planes, con una vida que avanzaba, hasta que un día, sin un motivo claro, sin una urgencia real, decidió buscar a su padre. No por reproche, no por reclamo, solo por saber. Era mediados de los 2000, la época en la que Internet empezaba a unir historias que antes quedaban separadas para siempre. Un nombre, un apellido, un perfil. Y ahí apareció. Daniel, mismo apellido, misma ciudad, edad parecida, demasiadas coincidencias para ignorarlas. Ana se quedó mirando la pantalla varios minutos. No escribió enseguida. Pensó, dudó, cerró la computadora, la volvió a abrir. Finalmente, escribió un mensaje corto, directo, honesto. Creo que somos familia. La respuesta no tardó. No lo sé, pero me imagino que sí. Daniel también había crecido con silencios, con una historia contada a medias. Sabía que tenía una hermana, pero no tenía un rostro, ni recuerdos, ni vínculo. Para él, Ana no era una hermana, era un dato, y los datos, cuando se vuelven personas, cambian de forma. Empezaron a hablar, primero con cautela, después con naturalidad. Descubrieron que vivían en el mismo pueblo, que habían caminado las mismas calles, que quizás se habían cruzado alguna vez, sin saberlo. Eso los inquietó y los acercó. 2 días después se vieron cara a cara. El encuentro fue incómodo, torpe, humano. Se sentaron uno frente al otro sin saber cómo empezar. Se rieron nerviosos, hablaron del clima, de cosas triviales. No hubo lágrimas, no hubo abrazos largos, no hubo una conexión inmediata. Solo dos jóvenes intentando entender qué lugar ocupaban en la vida del otro. Ana se fue de ese encuentro con una sensación extraña. No de emoción, no de rechazo, de normalidad. Eso la tranquilizó. Durante los meses siguientes empezaron a verse más seguido. Salían con amigos, iban a recitales, compartían charlas largas. Ana tenía pareja. Daniel tenía su vida. Todo parecía correcto. Ella lo decía con convicción. Para mí era mi hermano, un hermano al que estaba conociendo de grande, y durante un tiempo eso fue verdad. O al menos, eso creían. La cercanía fue creciendo sin que nadie lo notara. Primero como compañía, después como costumbre. Daniel pasaba por su casa un rato. Veían una película, se hacía tarde, dormían en habitaciones separadas, cada uno de su lado, como corresponde, como debía ser, hasta que una noche algo cambió. Habían salido con amigos, había música, risas, alcohol, nada extraordinario. En medio del ruido, Daniel se acercó a Ana. Ella pensó que le iba a decir algo al oído.
un comentario cualquiera. Pero no. Daniel la besó. Ahí, delante de todos. El tiempo se congeló. Ana no reaccionó. No lo empujó. No lo siguió. Se quedó inmóvil, como si el cuerpo hubiera entendido algo que la cabeza todavía no. Daniel la tomó de la mano y la llevó a un costado. Ana pensó que se iba a disculpar, que iba a decir, perdón, fue el alcohol. Pero no dijo eso. No dijo nada. Esa noche no terminó ahí. A la mañana siguiente, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Ana lo miró dormir y pensó, ¿qué hicimos? No era culpa lo que sentía. Era pánico. Se sentaron en la cama. Hablaron. Esto no puede seguir, dijeron casi al mismo tiempo. No porque no quisieran, sino porque no podían. Daniel fue claro. No es que no quiera, es que no puedo. Y esa frase lo cambió todo, porque no negaba el sentimiento, solo lo prohibía. Decidieron terminarlo ahí. Pero hay decisiones que se toman con la boca y se deshacen con el corazón. Duraron poco separados. Volvieron a verse, a escondidas, y ahí empezó la parte más oscura de la historia. No el amor, el secreto. En un pueblo chico, esconderse es vivir alerta, mirar alrededor, bajar la voz, inventar excusas. Al principio la clandestinidad tenía algo de adrenalina. Después, se volvió asfixiante. Solo 2 o 3 personas sabían. No podían contarle a nadie más. Ana empezó a sentirse atrapada. No por Daniel, por la vida que no podía vivir. Yo quería algo simple, diría después. Caminar de la mano, ir a cenar, ser como cualquiera, y así otra vez intentaron separarse. Otra vez. Pero esta vez, Daniel propuso algo distinto. Vámonos, y se fueron. A Londres, una ciudad enorme, anónima, lejos de todo. Por primera vez, caminaron de la mano sin miedo. Durmieron juntos sin esconderse. Fueron una pareja. Y eso fue peor. Porque cuando volvieron, ya no podían fingir que no estaba pasando nada. Y entonces, tomaron la decisión más difícil: contarle la verdad a su padre. Hay momentos en la vida en los que no existe una buena decisión. Solo existe la menos devastadora. Para Ana y Daniel, ese momento llegó cuando entendieron que esconderse ya no era una opción, que huir no resolvía nada, y que el silencio, tarde o temprano, termina explotando. Volvieron de Londres distintos, más unidos, más seguros de lo que sentían y, paradójicamente, más asustados que nunca, porque ahora ya no se trataba solo de ellos. Había una verdad esperando ser dicha, y una persona que tenía que escucharla: su padre. Durante días ensayaron la conversación. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Por dónde empezar? No había manual para eso. No era una confesión común. No era una pelea familiar. Era algo que desarmaba cualquier estructura conocida. El día llegó. Se sentaron frente a él, los dos, juntos. Eso ya decía mucho. El padre los miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No entendía por qué tanta seriedad. Hasta que Ana habló. Al principio, las palabras salían torpes, entrecortadas, como si el idioma no alcanzara para explicar lo que estaba pasando. Cuando finalmente lo dijeron, el silencio fue brutal. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo un portazo inmediato. Hubo algo peor: incredulidad. El padre negó con la cabeza. Se levantó, caminó por la habitación, preguntó si era una broma, si estaban confundidos, si habían perdido el juicio. Pero no era nada de eso. Era real. Ese día, la familia se quebró en varios pedazos, algunos visibles, otros no tanto. Hubo enojo, hubo reproches, hubo intentos desesperados de hacerlos entrar en razón, porque para el mundo, lo que vivían Ana y Daniel tenía una sola palabra, y una carga enorme. Ellos no usaban esa palabra, nunca la usaron. Para ellos, no había existido una infancia compartida, no había recuerdos juntos, no había vínculo construido, pero el apellido, la sangre, eso no se podía borrar.
Decidieron seguir adelante, no porque fuera fácil, sino porque separarse ya había demostrado ser imposible. Y entonces empezó la parte más dura, vivir su relación a la vista de todos. El pueblo habló, las miradas pesaban, los rumores se multiplicaron. Algunos los evitaban, otros los enfrentaban, otros simplemente observaban en silencio, con una mezcla de morbo y rechazo. Ana aprendió lo que era salir a la calle y sentir que todos sabían algo de su vida privada. Daniel entendió lo que era ser señalado sin que nadie preguntara nada. Aún así, siguieron. Con el tiempo, llegó una nueva pregunta, una que cambia cualquier relación. ¿Y si queremos tener hijos? El miedo fue inmediato, no solo por la reacción social, sino por algo más profundo. El cuerpo, la genética, las consecuencias reales. No se lanzaron a ciegas. Fueron a médicos, a genetistas, a especialistas. Hicieron todas las pruebas posibles. Escucharon explicaciones largas, frías, técnicas. La conclusión fue clara, aunque no tranquilizadora del todo. El riesgo existía, pero era apenas un poco mayor que el de cualquier pareja común. No era cero, pero tampoco era una condena. La decisión fue de ellos, y la tomaron. El primer embarazo llegó rápido, demasiado rápido. Eran gemelas. La alegría duró poco. Algo no estaba bien. Una de las bebés no sobrevivió. El golpe fue devastador. Ana se llenó de dudas, de culpa, de preguntas que nadie podía responder. ¿Fue por esto? ¿Fue por nosotros? Los médicos fueron claros. Lo que había pasado era algo tristemente frecuente. Algo que ocurre incluso sin ningún lazo sanguíneo. Pero el miedo ya estaba sembrado. Meses después, nació su hija, sana. Años más tarde, llegó un hijo varón. Los dos crecieron fuertes, normales, felices. Padre y madre figuraban como tales en los documentos. Legalmente, eran una familia. Solo había algo que no podían hacer: casarse. Mientras tanto, la historia empezó a trascender. Primero en medios locales, después internacionales, documentales, programas de televisión, propuestas impensadas. Hasta les ofrecieron participar juntos en realities, películas, exposiciones mediáticas. El morbo vendía. Ellos rechazaron casi todo. No querían ser un espectáculo. No querían ser un símbolo. Ana lo dijo una vez, casi al pasar. Yo no quiero levantar una bandera. No quiero reivindicar nada. Solo quiero vivir mi vida. Hoy siguen juntos. No porque el mundo los haya aceptado, sino porque aprendieron a vivir con eso. Ana lee los comentarios, los insultos, las teorías, las condenas. Y aún así, sigue. Porque como ella misma dijo, muchas familias atraviesan grandes obstáculos. Este fue el nuestro. No pidieron permiso. No buscaron aprobación. Solo eligieron no soltarse. Y esa elección les cambió la vida para siempre. Hay un punto en el que una historia deja de pertenecerle a quienes la viven. No porque ellos lo decidan, sino porque otros empiezan a apropiarse de ella. Para Ana y Daniel, ese punto llegó sin aviso. Una nota, un titular, una frase sacada de contexto. Y de pronto, su vida ya no era solo suya. Al principio, el ruido era lejano. Un comentario en internet, una mención en una radio local, algún mensaje anónimo. Pero el eco creció. La historia empezó a viajar, de boca en boca, de país en país. Lo que para ellos era una relación compleja, íntima, atravesada por decisiones difíciles, para otros se volvió un objeto de debate. Opinaban sin conocerlos, juzgaban sin preguntar, reducían años de historia a una sola palabra, una palabra que dolía. Ana recuerda la primera vez que se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Fue al buscar a su hija al colegio. Sintió las miradas. Escuchó un susurro, una frase dicha en voz baja, pero no lo suficiente. No dijeron su nombre. No hizo falta. Ahí entendió algo fundamental.
El juicio no iba a ser solo sobre ellos, también iba a rozar a sus hijos, y ese pensamiento fue el más difícil de sostener. Daniel, en cambio, eligió el silencio. No respondía a entrevistas, no discutía en redes, no intentaba explicarse. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Había aprendido, a la fuerza, que en ciertas historias no hay argumentos que alcancen. Porque cuando alguien ya decidió condenarte, no está escuchando. Las propuestas mediáticas se multiplicaron. Querían cámaras en su casa, querían recreaciones, querían detalles, querían morbo, prometían dinero, prometían contar su versión. Pero esa versión nunca era realmente suya. Siempre había una edición, un recorte, una música dramática donde no hacía falta. Rechazaron casi todo, no por vergüenza, sino por cuidado, porque había dos niños creciendo, observando, absorbiendo el mundo que los rodeaba. Hubo noches difíciles, noches en las que Ana se preguntaba si había sido egoísta, si había elegido mal, si amar así había valido la pena. Daniel la escuchaba en silencio. No intentaba convencerla. No le decía que todo iba a estar bien. Solo estaba. Y a veces, eso era lo único posible. También hubo momentos de luz, rutinas simples, desayunos tranquilos, risas inesperadas, los chicos creciendo sin notar el peso del debate que los rodeaba, porque para ellos no había polémica. Había mamá, había papá, había casa, y eso era todo. Con el tiempo, Ana entendió algo que no había visto al principio. La mayoría de los comentarios no hablaban de ellos. Hablaban de miedo. Miedo a lo distinto. Miedo a lo que no encaja. Miedo a que el mundo no sea tan ordenado como nos dijeron. Ella misma lo dijo una vez, casi sin pensar. No somos una bandera. No somos un mensaje. Somos una familia que hizo lo que pudo. Hoy, cuando mira hacia atrás, no romantiza nada. Sabe que su camino estuvo lleno de grietas, de contradicciones, de decisiones imposibles. Pero también sabe algo más, que el amor a veces no se presenta de la forma correcta, ni cómoda, ni aceptable. A veces llega torcido, incómodo, y obliga a elegir sin garantías. La historia de Ana y Daniel no pide comprensión, ni aprobación, solo deja una pregunta flotando, una que no tiene respuesta fácil. ¿Qué hace una persona cuando lo correcto y lo que siente no van por el mismo camino? Con el tiempo, el escándalo se fue apagando. No del todo. Nunca se apaga del todo, pero dejó de ser un incendio constante y pasó a ser una brasa lejana, algo que todavía quema, pero que ya no domina cada día. Ana aprendió a convivir con eso, no con resignación, sino con una especie de calma madura, esa que llega después de haber atravesado demasiadas tormentas. La casa volvió a ser solo una casa. Juguetes en el piso, ruidos de platos, tareas escolares sobre la mesa. Lo cotidiano, eso que para muchos pasa desapercibido, para ellos se volvió un refugio. Porque en ese espacio pequeño, lejos de titulares y opiniones ajenas, nadie preguntaba nada raro. Ahí no había etiquetas, había rutinas. A veces, cuando todo estaba en silencio, Ana se quedaba mirando a sus hijos dormir. No pensaba en el futuro lejano. No imaginaba escenarios trágicos ni ideales. Pensaba en algo mucho más simple, que crecieran sintiéndose queridos, protegidos, suficientes. Eso era todo. Daniel, por su parte, nunca dejó de hacerse preguntas. No sobre el amor, no sobre la elección, sino sobre el tiempo, sobre cómo una decisión tomada siendo casi un adolescente podía marcar una vida entera. Y aún así, cuando se permitía mirar atrás con honestidad, había algo que siempre volvía al mismo lugar. No se arrepentía de haber amado. Sí, de algunas formas. Sí, de ciertos silencios, pero no de haber elegido quedarse. Nunca intentaron justificarse. Entendieron que hay historias que no buscan ser entendidas, sino simplemente aceptadas como existen.
No levantaron banderas, no pidieron permiso, tampoco pidieron perdón, porque el perdón sirve cuando hay culpa. Y ellos, con todo lo complejo de su historia, nunca sintieron que amar fuera un delito emocional. Hoy, cuando alguien les pregunta cómo se imaginan el futuro, no dan respuestas grandilocuentes. No hablan de finales felices. Hablan de mañanas normales, de salud, de seguir juntos mientras tenga sentido, de acompañar a sus hijos cuando pregunten. Si preguntan, de explicar sin mentir pero sin cargar. Tal vez esa sea la parte más difícil de crecer, entender que no todas las historias tienen un molde correcto, que hay familias que se forman atravesando obstáculos enormes, no porque lo eligieran así, sino porque fue el único camino posible. Y cuando todo se reduce a lo esencial, cuando se apagan las cámaras, cuando las opiniones se diluyen, queda algo muy simple. Personas intentando vivir con las consecuencias de sus decisiones. Amar como saben. Y seguir adelante. Nada más. Nada menos. Porque al final, no todas las historias están hechas para ser juzgadas. Algunas existen solo para recordarnos que la vida real casi nunca es blanco o negro. Si esta historia te dejó pensando, si te incomodó, te conmovió o te hizo mirar la realidad desde otro lugar, entonces ya valió la pena ser contada. En este canal no buscamos juzgar, sino entender las historias humanas en toda su complejidad. Suscríbete al canal. Es gratis. Deja tu like. Ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas. Porque todos los días hay una historia real esperando ser contada.